Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Brian Yamil Bernal Mesa y el día de hoy les voy a hablar de mecanismos básicos de autoinmunidad. Empezaré definiéndoles autoinmunidad, que se refiere a una respuesta inmunitaria contra el mismo organismo o contra sus mismos tejidos. Antes de comenzar de lleno con la exposición, me gustaría que conocieran ciertos conceptos básicos para que puedan entender mejor la presentación. El primer concepto de anergia, que se refiere a esta incapacidad de los linfocitos de reaccionar ante la presencia de un antígeno. Un autoantígeno es aquel antígeno propio del organismo. Un autoanticuerpo es un anticuerpo que va a reaccionar contra antígenos propios. Y por último, tolerancia es aquella condición en la cual las clonas de células respondedoras han sido eliminadas o inactivadas por contacto previo con un antígeno. Esto va a dar resultado que no va a haber respuesta al volver a administrar el mismo antígeno. Como se han visto en sesiones anteriores, el sistema inmune tiene muchas características únicas, dentro de las cuales una de ellas es la inmunovigilancia. Esta implica no solo la protección contra antígenos extraños, sino que también implica la protección contra antígenos propios o agentes propios cuando estos son alterados por el envejecimiento o transformados por procesos neoplásicos. Esta protección contra antígenos propios está dada gracias a la tolerancia inmunológica, que es aquella capacidad de reconocimiento y aceptación de los componentes propios del organismo. Pues bien, la tolerancia inmunológica tiene como finalidad que tanto los linfocitos T y B no reaccionen contra antígenos propios, esto para evitar la formación de autoinmunidad, es decir, que el sistema inmunitario reaccione contra tejidos propios. Pues bien, la tolerancia inmunológica se va a ver regulada por diversos mecanismos, que son los siguientes. La anergia, que principalmente se va a llevar a cabo en los linfocitos T. La edición del receptor, que principalmente se lleva a cabo en los linfocitos B. Supresión, ignorancia y apoptosis. Cada uno de ellos vamos a verlos detalladamente a continuación. Como ya les mencioné, hay tolerancia inmunológica tanto para los linfocitos B y los linfocitos T, ya que cada uno madura en órganos distintos. Es por eso que la tolerancia inmunológica se divide en tolerancia central y tolerancia periférica. El nombre va a diferir de en qué órgano se lleva a cabo la tolerancia. Por ejemplo, en la tolerancia central se llama así, ya que se realiza en los órganos linfoides primarios, que son el timo y la médula ósea, respectivamente el timo para los linfocitos T y la médula ósea para los linfocitos B. En el caso de la tolerancia periférica, se lleva a cabo en los órganos linfoides secundarios o accesorios. ¿Por qué existen dos? Porque es como un método en el cual, si un linfocito T reacciona contra antígenos propios, pero tiene una baja afinidad, este puede escapar del proceso de tolerancia central e irse a tejidos periféricos, por el método por el cual existe una tolerancia periférica, que es una segunda barrera en la cual el sistema inmunitario puede detectar esa reacción y mandarlo a la apoptosis. Bueno, esta tabla nos ejemplifica los mecanismos de tolerancia central y periférica para los linfocitos T y los linfocitos B. Son los mecanismos ya antes mencionados, nada más que aquí nos los trata de resumir en una tablita. Aquí está la tolerancia a linfocitos T, linfocitos B, qué mecanismos utilizan la tolerancia central, que en las dos siempre son la apoptosis, pero en dado caso de que un linfocito T o un linfocito B que haya reaccionado contra antígenos propios en los tejidos linfoides primarios, puede irse a tejidos periféricos, pero existe la tolerancia periférica, en el cual utiliza los mecanismos ya sea de anergia, supresión, apoptosis, ignorancia para los linfocitos T, o anergia, supresión, apoptosis y exclusión de los folículos linfáticos para los linfocitos B. Ahorita más adelante vamos a ir describiendo cada uno detalladamente. Ahora sí vamos a describir los mecanismos reguladores de la tolerancia inmunológica. Es importante mencionar
que existe un gen llamado aire o regulador de la tolerancia inmunológica, ya que este gen se va a encargar de presentar autoantígenos específicos de ciertos tejidos periféricos para su tolerancia central. Esto con la finalidad que los linfocitos B y los linfocitos T inmaduros desarrollen tolerancia ante esos autoantígenos específicos. Este esquema nos ejemplifica cómo se lleva a cabo la tolerancia central y la tolerancia periférica. Entonces, los linfocitos inmaduros se les presentan los autoantígenos presentes en los órganos linfáticos primarios. Si existiera alguna reacción contra estos autoantígenos, el primer mecanismo va a ser mandarlos a la apoptosis, o sea, una muerte celular programada. Si no existió ninguna reacción contra esos autoantígenos, estos linfocitos inmaduros pasan a ser maduros para dirigirse a la circulación y los tejidos periféricos. Ya en su trabajo normal, estos linfocitos ya maduros van a reaccionar contra antígenos extraños y van a desarrollar una respuesta inmunitaria frente a ellos. Pero si estos linfocitos desarrollaran una respuesta inmunitaria contra algún autoantígeno, ya sea porque el gen aire no se los presentó durante la tolerancia central, existe, recuerden, la tolerancia periférica, del cual si reacciona contra algún autoantígeno presente en tejidos periféricos, la tolerancia periférica se va a encargar de utilizar los mecanismos reguladores de la tolerancia inmunológica, ya sea mediante apoptosis, mediante supresión o mediante energía. Como hemos visto en sesiones anteriores, sabemos que el timo, una de sus principales funciones, es la maduración y la selección positiva y negativa de los linfocitos T. Aquí nos muestra un esquema en el cual se encuentra a la parte izquierda el timo y en la parte derecha la periferia o los tejidos periféricos. Se está llevando a cabo la selección negativa, que es igual a la eliminación. Si un linfocito T inmaduro reacciona a un autoantígeno presentado por las células presentadoras de antígeno, el mecanismo de regulación de la tolerancia central va a ser mandarlo a la vía de la apoptosis. Pero en libros mencionan que en algunas ocasiones, cuando estos linfocitos T inmaduros reaccionan con alta afinidad, no se sabe el mecanismo por el cual se desarrollan unos linfocitos T reguladores que van a estar encargados de suprimir las respuestas inmunitarias excesivas en tejidos periféricos, que es un mecanismo de regulación, pero de la tolerancia periférica. Como ya les mencioné, existe un mecanismo único llevado a cabo en la tolerancia central, pero en los linfocitos B, o sea que en la médula ósea. Esta es llamada la edición del receptor. ¿Qué quiere decir? Pudiera darse alguna ocasión en la cual los receptores de los linfocitos B presenten una reacción contra antígenos propios en la médula ósea, pero ellos tienen la capacidad de modificar sus genes, modificar los genes que lo produjeron y lo hicieron afín a estos autoantígenos con la finalidad de que cambie la estructura de este receptor para que no reaccione contra estos autoantígenos. Este es otro mecanismo de tolerancia central, pero único para los linfocitos B. Ya que terminamos de ver los mecanismos reguladores de la tolerancia central, vamos a pasar a ver lo que son los mecanismos reguladores de la tolerancia periférica. El primero del cual les hablaré es la energía. Recordaremos que para la activación de una respuesta inmunitaria es necesario activar los linfocitos T para desencadenar esta respuesta. Entonces, los requerimientos para la activación de los linfocitos T van a ser necesariamente dos señales. La primera es el reconocimiento del antígeno presentado por las células presentadoras de antígeno mediante el receptor de las células T. Y la segunda señal va a ser las señales coestimuladoras proporcionadas por las células presentadoras de antígeno, que son las moléculas B7. Estas moléculas B7 deben de ser reconocidas por el receptor CD28 expresado en los linfocitos T. Si en dado caso que no haya una de estas dos señales, no se va a poder activar el linfocito T, lo cual llevaría a cabo una anergia, o sea, una inactivación o una no reacción del linfocito T. También existen las señales inhibidoras al reconocimiento de antígenos propios, que son las moléculas CTLA4 y el PD1 expresados en los linfocitos T. Bien, estos esquemas nos van a servir para explicar
lo del mecanismo regulador de la energía. Como se ve aquí en una respuesta normal, son necesarias estos dos señales, que son el reconocimiento del antígeno por el receptor de células T y las señales coestimuladoras, la molécula B7 reconocida por el receptor CD28. Esto desencadenaría la proliferación y diferenciación del linfocito T. En una energía clonal, como se ve en esta imagen, solamente existe el reconocimiento del antígeno por el receptor de célula T, pero no hay señales coestimuladoras, lo que nos llevaría a una anergia. En la imagen de abajo se ve que hay una molécula inhibidora, la cual se une al B7, lo cual hace que solamente haya un requerimiento, que es el receptor de célula T unido al antígeno, pero no hay señales coestimuladoras, lo cual nos llevaría a la anergia. Entonces es muy importante que tanto las moléculas CTLA4, que son señales inhibidoras, estén presentes, porque en el caso de que no haya señales inhibidoras, siempre se va a estar desencadenando una respuesta inmunitaria. Este podría ser un mecanismo básico de autoinmunidad. El siguiente mecanismo de regulación de la tolerancia periférica es la supresión. Como ya les mencioné, esta va a estar medida por los linfocitos T reguladores que se producen en el timo. La interleucina 2 y el FOXP3 son necesarios para el desarrollo y mantenimiento de los linfocitos T reguladores. En caso de que estas dos moléculas no existieran, no van a existir los linfocitos T reguladores. Si hay alguna falla genética que no produzca estas dos moléculas, se va a desarrollar una enfermedad autoinmunitaria multisistémica, también llamada IPEX, que significa poliendocrinopatía o enteropatía ligada al cromosoma X. Como ya les había mencionado, la supresión actúa cuando hay una respuesta inmunitaria excesiva. Si existen linfocitos T reguladores capaces de suprimir esta respuesta inmunitaria excesiva, ahí es donde entra en acción este mecanismo de regulación. Hay dos teorías del mecanismo de cómo funcionan estos linfocitos T reguladores. Una de ellas es la secreción de citocinas inmunodepresoras como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. La otra teoría es de que estos linfocitos T reguladores expresan moléculas CTLA4, que recordaremos son moléculas inhibidoras que se encuentran tanto en los linfocitos T, pero en este caso los linfocitos T reguladores también las pueden expresar. Esta molécula CTLA4 se va a unir a las moléculas B7 de las células presentadoras de antígeno, la cual va a evitar que se activen los linfocitos T, quitando una de las dos señales necesarias para que los linfocitos T se activen. De esta manera, suprime o regula esta respuesta inmunitaria. Por último, explicaré el mecanismo de la apoptosis, que es un mecanismo de regulación tanto de la tolerancia central y de la tolerancia periférica. Utilizaré este diagrama para explicarlo. Existen dos vías de la apoptosis. La primera es la vía mitocondrial o intrínseca, que esta se va a llevar a cabo en la membrana de la mitocondria, y la otra vía es la vía del receptor mortal o extrínseca, que se lleva a cabo en la membrana de la célula. Primero, la vía mitocondrial va a estar mediada o regulada por las proteínas proapoptósicas y va a estar regulada por las proteínas antiapoptósicas. Cuando las proteínas proapoptósicas actúan, se libera el citocromo C y otras proteínas proapoptósicas de la mitocondria. Esto va a activar específicamente unas caspasas, que es la caspasa 9. A su vez, estas caspasas ejecutivas van a activar endonucleasas, fragmentando el núcleo, y también estas caspasas van a causar la rotura del citoesqueleto, y así van a inducir a la apoptosis. La vía del receptor mortal va a utilizar la proteína Fas, que es una proteína de la familia del factor de necrosis tumoral. Estas proteínas van a estar presentes en los linfocitos B y en los linfocitos T. Lo que se va a necesitar para poder activar esta vía es la unión de la proteína Fas a un ligando de Fas, que este ligando de Fas está presente en los linfocitos T activados. Cuando hay esta unión ligando de Fas-Fas, se activa específicamente la caspasa 8, generando la rotura del citoesqueleto, activando las endonucleasas y llevando así a la apoptosis o muerte celular programada mediante la vía del receptor de la muerte. A manera de resumen, tenemos las dos vías: vía mitocondrial, vía del receptor de la muerte. La vía mitocondrial mediada por proteínas de la familia BCL, proteínas propoptósicas y proteínas antiapoptósicas. Aquí están cada una.
La otra vía del receptor de la muerte, que va a estar mediada por la unión del Fas al ligando de Fas. Es importante conocer qué componen a la apoptosis, porque en dado caso de que no existieran estos mecanismos reguladores de la apoptosis, no hubiera una muerte o no se le induciría una muerte a esos linfocitos autorreactivos a autoantígenos, por lo cual seguirían produciéndose, seguirían habiendo reacciones a esos autoantígenos y no se estaría regulando, por lo cual ocasionaría una ruptura de la tolerancia inmunológica. Ya que describimos el proceso normal de la tolerancia inmunológica, se nos hará más fácil comprender cómo se desarrolla la autoinmunidad, la cual definimos como inmunidad contra los antígenos propios, que nos ha quedado claro que es cuando existe una ruptura en la tolerancia inmunológica desencadenando una autoinmunidad. Cuando se desarrolla una autoinmunidad y ésta se manifiesta con una enfermedad en un individuo, se le define como enfermedades autoinmunitarias y se clasifica dependiendo si afecta sistémicamente o si es específico de un órgano. Entrando de lleno con los mecanismos básicos de autoinmunidad, pues es complejo explicar el origen exacto de una enfermedad autoinmune, aunque describimos que la pérdida de autotolerancia se relaciona con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Este hecho no es suficiente para el desarrollo y la perpetuación de la enfermedad. En este punto cobra relevancia la siguiente cita, que dice: las enfermedades complejas se deben a la conjugación de un terreno fértil, un individuo susceptible y de la mala suerte. Existen una infinidad de mecanismos que pueden desarrollar una autoinmunidad, de los cuales yo elegí los más importantes y los clasifiqué en 4. El primero son factores genéticos, el segundo son factores ambientales, tercero, la participación del sistema inmunitario en el desarrollo de enfermedades autoinmunes y factores hormonales que se relacionan con el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Pues dentro de los factores genéticos de entrada tenemos a las personas susceptibles genéticamente, que quiere decir que tienen antecedentes de sus familiares de la línea media, padres, abuelos, que hayan tenido anteriormente enfermedades autoinmunitarias, y esto a su vez también interviene el complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea mediante genes relacionados con el antígeno leucocitario humano o genes no relacionados con el antígeno leucocitario humano. Recordaremos este cuadro que fueron unas primeras clases que nos dio la doctora, que son el riesgo relativo en relación a un alelo del antígeno leucocitario humano de desarrollar algún trastorno autoinmunitario, y pues los genes no relacionados al antígeno leucocitario humano son algunos de estos polimorfismos génicos. Otro mecanismo básico de autoinmunidad relacionado con factores genéticos es la epigenética, que son factores externos al organismo que intervienen en la expresión de genes. Recordarán sus clases de anatomía patológica, vimos los términos de metilación y acetilación. Un factor epigenético, como por ejemplo los rayos ultravioleta, pueden acetilar o metilar las histonas, que estas histonas están enrollados con unas ciertas bandas, los cuales una metilación por medio de factores epigenéticos ocasionaría una inactivación, lo que haría más resistentes esas histonas, una unión entre histonas más fuerte, lo cual haría inaccesible esos genes que no podrían expresarse en el organismo. En cambio, una acetilación haría una activación y el posterior desenrollamiento de estas histonas lo que haría más accesible a estos genes, por lo cual se le dice que es otro mecanismo básico de autoinmunidad. Pasando a los factores ambientales que pueden ocasionar una autoinmunidad, están los agentes vivos, de las cuales se dice que hay dos teorías. La primera, infecciones persistentes. Se dice que las infecciones aumentan la expresión de coestimuladores en las células presentadoras de antígeno. Recordarán que los coestimuladores son una de las dos señales necesarias para activar a los linfocitos T. Entonces, si las células presentadoras de antígeno están presentando autoantígenos, habrá una ruptura de la energía. Un ejemplo, está el sistema circulatorio y hay una infección, una célula presentadora
que normalmente está presentando un autoantígeno, presenta sus moléculas coestimuladoras B7, pero, como dice, en un caso de una infección persistente, estas moléculas B7 se sobreexpresan y vendría el linfocito T, no habría un mecanismo de regulación de la tolerancia de la anergia, entonces sí habría una respuesta, ocasionando así una autoinmunidad. Y la otra teoría de agentes vivos es el mimetismo molecular. Y la otra teoría de los agentes vivos, como les mencioné, es el mimetismo molecular o la reactividad cruzada, en el cual los componentes de ciertos microorganismos vivos tienen similitud o apariencias iguales a ciertos autoantígenos. Un claro ejemplo es el de la enfermedad reumática, en el cual el Streptococcus del grupo A o Streptococcus pyogenes, sus componentes, el antígeno M y el antígeno carbohidrato del grupo A del Lancefield, tienen similitud a la miocina ubicada en el tejido cardíaco. Entonces, cuando el sistema inmunitario desencadena una respuesta inmunológica ante estos antígenos del Streptococcus pyogenes, al posterior encuentro con la miocina realizan una reactividad cruzada por su similitud con los componentes del Streptococcus pyogenes, originando una endocarditis. Otro mecanismo básico de autoinmunidad relacionado con los factores ambientales son los superantígenos, los cuales son productos proteicos altamente conservados, habitualmente de origen bacteriano, los cuales poseen una alta capacidad mitógena. ¿Qué quiere decir mitógeno? Que ellos tienen una alta capacidad de estimular un gran número de linfocitos autorreactivos en ausencia de su antígeno específico, lo cual va a generar una respuesta de linfocitos C generalizada, liberando citoquinas, llevando a cuadros de fiebre, shock y muerte, como lo es el caso de las toxinas de Streptococcus y Staphylococcus. Ciertos artículos mencionan que el sistema inmunitario también participa en el desarrollo de enfermedades autoinmunitarias mediante estos 4 mecanismos. El primero, las células dendríticas. Sabemos que son células presentadoras de antígenos. En una función anormal, si las células presentadoras de antígenos no procesaran bien los autoantígenos y no se los presentaran bien en la tolerancia central, estos autoantígenos quedarían excluidos de tolerancia inmunológica, lo cual desarrollaría respuestas inmunitarias en el posterior encuentro en tejidos periféricos. Segundo mecanismo son las células reguladores. Sabemos que si los linfocitos T reguladores no tienen sus moléculas específicas para su supervivencia, estos linfocitos T no serán capaces de suprimir las respuestas inmunitarias de antígenos autorreactivos. El otro mecanismo son las citoquinas, las cuales son mediadores y efectores de respuestas inmunitarias que pueden perpetuar cuadros inflamatorios. Y el último es el modelo del antígeno críptico y la ignorancia. Sabemos que hay ciertos antígenos que quedan excluidos del sistema inmunitario porque, ya sea por barreras anatómicas, como lo es el caso de los antígenos presentes en los testículos, o los antígenos presentes en la córnea debido a su avascularidad. Entonces, en consecuencia de un traumatismo o una infección, estos antígenos quedan expuestos, los cuales estaban en forma críptica y el sistema inmunológico los ignoraban. Entonces, debido al traumatismo, cuando se encuentran por primera vez, va a desencadenar una reacción inmunitaria contra ellos. Y el último mecanismo básico que se dice que desarrolla autoinmunidad son los factores hormonales. Desde el punto de vista epidemiológico, se dice que tienden a comprometerse con más frecuencia la población del sexo femenino para el desarrollo de enfermedades autoinmunitarias. Por eso es que se le relaciona que los factores hormonales también intervienen en el desarrollo de enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, se ha descrito que por cada 10 pacientes con lupus eritematoso sistémico, solo uno es del sexo masculino, en cuanto que por cada 4 pacientes con artritis reumatoide, solo uno es hombre. En conclusión, a manera de resumen, realicé estos diagramas para la mejor comprensión de los temas vistos en la exposición. Empezamos viendo lo que era la tolerancia inmunológica, la cual la subdividíamos en una tolerancia central y en una tolerancia periférica, que iba a realizarse tanto en los linfocitos B y en los linfocitos T. La tolerancia central, llevada a cabo en la médula ósea y en el timo, que eran los órganos linfoides primarios, y la tolerancia periférica en el vaso y ganglios linfáticos. El mantenimiento de la tolerancia inmunológica iba a estar mediada por anergia, supresión y apoptosis, y específicamente en los linfocitos B, la edición del receptor. Después describimos cada mecanismo de regulación de la tolerancia inmunológica, la cual el primero fue la anergia,
que se daba por la falta de señales coestimuladoras. ¿Cuáles eran las señales coestimuladoras? Las moléculas B7 expresadas por las células presentadoras de antígeno, que tenían que ser reconocidas por los receptores CD28 de los linfocitos T. Recordar que hay dos señales necesarias para la activación de los linfocitos T. La primera es la unión de señales coestimuladoras y la segunda el reconocimiento de receptores de células T al antígeno presentado. El otro mecanismo era la supresión, la cual iba a estar mediada por los linfocitos T supresores. Existieran dos teorías, que son la secreción de citocinas inmunodepresoras, como es la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Y la otra teoría era de que estos linfocitos T supresores expresan moléculas CTLA4. Recordar que son moléculas inhibidoras que inhiben la activación de los linfocitos T mediante CD28, o sea que no hay un reconocimiento de las moléculas coestimuladoras, suprimiendo una reactividad exagerada. La apoptosis, que recordamos es la muerte celular programada, tenemos dos vías, vía mitocondrial, vía del receptor de la muerte. La vía mitocondrial va a estar mediada por proteínas proapoptósicas y proteínas antiapoptósicas. Liberan el citocromo C y activan las caspasas 9 que ejecutan la apoptosis. Cuanto al receptor de la muerte, se necesita el Fas unido al ligando de Fas, activando la caspasa 8 y desencadenando la apoptosis. Y por último, vimos los mecanismos básicos de autoinmunidad, que los dividimos en 4 factores. Los dos primeros fueron los factores genéticos y los factores ambientales, dentro de los cuales los factores genéticos estaba la susceptibilidad genética, que incluían los genes no asociados y los asociados al antígeno leucocitario humano. Cuanto a la epigenética, estaba la acetilación y la metilación. Los factores ambientales incluían 3: la infección persistente, la cual ocasionaba sobreexpresión de señales coestimuladoras, desencadenando ruptura de la energía. Los superantígenos, que tienen una alta capacidad mitógena, lo cual hacía que se activaran linfocitos T autorreactivos sin su antígeno específico. Y por último, el mimetismo molecular, en el cual el antígeno externo tenía características similares a un antígeno propio. Un ejemplo clásico es de la enfermedad reumática. Y ya los últimos dos mecanismos de autoinmunidad fueron los relacionados con el sistema inmunitario, que incluían las células dendríticas, las células reguladoras, las citoquinas y los antígenos criptados, los cuales incluían la córnea y los testículos, que era una reacción inmunitaria en consecuencia de un traumatismo. El último mecanismo básico de autoinmunidad relacionado eran los hormonales, que desde el punto de vista epidemiológico se dice que la población del sexo femenino desarrolla más las enfermedades autoinmunitarias. Espero no les haya quedado ninguna duda con el tema de los mecanismos básicos de autoinmunidad. De mi parte es todo y gracias.